Hola jóvenes, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a hablar en esta cápsula de la recolección de información en la investigación cuantitativa. Primero que nada, recuerden que el ingreso al campo depende de que ustedes, y espero que esto ya haya pasado, sé que en la mayoría ha pasado, pero tienen que conversar con las instituciones, solicitar los requerimientos de entrada, tramitar permisos, si ocupan cartas, cómo vamos a hacer el consentimiento informado. Es importante que por lo menos esas primeras conversaciones ustedes las empiecen a gestionar desde ya. Tal vez el consentimiento informado no, porque todavía no hemos aplicado instrumentos, pero sí es importante que vayamos ingresando y que todo lo que hagamos, las fechas que vamos, las reuniones que tenemos, todo lo vayamos sistematizando, porque eso lo vamos a necesitar para el marco metodológico. ¿Cuál es el objetivo de ingresar al campo en una evaluación cuantitativa? Bueno, básicamente es medir las variables de una manera objetiva, tomando en cuenta los objetivos y por ende las definiciones operacionales, la muestra y los recursos disponibles. ¿Qué significa medir? Si el objetivo es medir, ¿qué significa lo que vamos a ir a hacer? Bueno, básicamente es poder vincular conceptos abstractos a indicaciones empíricas, es decir, que por medio de la codificación, donde nosotros a respuestas observables le asignamos números, símbolos o valores, nos puede dar información de la variable. En la investigación cuantitativa, el ingreso a campo es bastante lineal. Las etapas constituyen un camino a seguir para cumplir con los objetivos de la investigación y responder las preguntas del estudio. Entonces vamos de una manera muy lineal. Normalmente no nos devolvemos en una investigación cuantitativa, hacemos el muestreo, aplicamos instrumentos, recolectamos la información, los analizamos. Si se hacen en ese orden sin posibilidad de volverse. Ok, ¿cuál es el orden? Bueno, el orden de la aplicación de instrumentos o de ese ingreso al campo depende mucho de la estrategia que ustedes planteen como equipos de investigadores para alcanzar los objetivos, ¿verdad? Puede ir por orden de objetivos, eso es lo más común, pero en realidad depende muchísimo de ustedes y de las posibilidades del ingreso al campo también. Esta orden, estas fases es parte de lo que ustedes tienen que mencionar dentro del diseño. Pasos básicos, bueno, conseguir obviamente los permisos de la institución, definir la forma idónea de recolectar los datos en relación con el planteamiento del problema y las etapas previas a la investigación, seleccionar o elaborar, que en el caso de ustedes es seleccionar uno o varios instrumentos para recolectar los datos requeridos, aplicar los instrumentos a la muestra, obviamente con el consentimiento informado, ¿verdad? Ya hemos hablado de eso. Obtener los datos, codificarlos, archivar los datos y prepararlos, ya sea de matrices o demás, para su análisis, que normalmente se hace en un formato de cómputo, normalmente en el SPSS, pero en realidad hay varios. Recomendaciones importantes que me gustaría que tomen en cuenta a la hora de ingresar al campo. Bueno, preparen el plan detallado de cuáles son los procedimientos, ¿verdad?, que tienen que seguir para alcanzar el objetivo, que eso está en el marco metodológico. Cuestiónense, jóvenes, ¿quiénes son las personas a las que nosotros vamos a aplicar instrumentos? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los mejores instrumentos? ¿Cómo se van a preparar esos datos? Es decir, vamos a usar matrices, bases de datos, pero ¿cómo van a salir? ¿Voy a autoadministrarlo por medio de un forms o voy a hacer llamadas? Todo eso es importante que ustedes se lo cuestionen. Procuren minimizar la influencia que tienen ustedes sobre las personas de la muestra y obviamente del ambiente. Cuiden, por favor, las condiciones a la hora de aplicar instrumentos. Por ejemplo, si hubiera un colegio aplicar instrumentos, no debería ser en una semana de exámenes, por ejemplo. O debería ser en espacios donde no se me distraigan para que realmente sea objetiva las respuestas, por ejemplo. Tengan cuidado de no inducir, ¿verdad?, ni respuestas ni comportamientos de que, sí, responda de tal forma. No, eso no debería pasar, ¿verdad? Recuerden no hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes, no es la idea del proceso. También ustedes no dan terapias, no es su papel es de investigador. Rechacen de manera prudente quienes tengan comportamientos inapropiados durante la aplicación de instrumentos. Nunca se pongan en riesgo ni ustedes ni los participantes.
Y cuando son varios investigadores con su equipo de investigación, conviene hacer reuniones y evaluar los avances, las matrices y demás. También es importante leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de aplicar instrumentos, como lo que les decía ahora. Bueno, es importante saber cuándo hacen exámenes, por ejemplo. Procesos con los datos. Bueno, primero que nada hay que operacionalizarlo, es decir, pasar la teoría de la variable a ítems, ¿verdad? Que eso en teoría ustedes, como tienen los instrumentos elaborados, pues la operacionalización está hecha, ¿verdad? Se descompone la variable en diferentes indicadores y esos indicadores me van a dar ítems de conductas observables. Luego lo que sí les va a tocar a ustedes hacer más es la codificación, que es asignar a los datos, a las respuestas que dan las personas, un valor numérico, que puede ser, bueno, o simbólico, ¿verdad? Dependiendo de si es un dato ordinal o nominal. Ahora vamos a hablar de eso. Que haga una representación para, sobre todo, los softwares, sobre todo el SPSS, que solo lee números, ya que es importante analizarlos cuantitativamente. Y se recomienda precodificar cuando se pueda, es decir, darle ya un número, ahorita vamos a ver un ejemplo, a las respuestas. También hay niveles de medición, hay normalmente 4 niveles, un nivel nominal que no tiene orden ni jerarquía, ni hacen operaciones aritméticas, no se suman resultados para clasificar nada, es nada más darle números a respuestas que son nominales, por ejemplo, masculino, femenino u otro, o la carrera. Si es orientación, si es administración, si es educación, ponerle 1, 2 y 3. No tiene ninguna jerarquía, ningún orden, pero es para que el sistema lo pueda leer. También está el nivel ordinal, o sea, hay un orden, jerarquía, pero aquí no se manipula necesariamente con sumas o aritméticamente, no es una escala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los niveles, digamos, séptimo, octavo, noveno, entonces yo digo 1, 2 y 3, si hay un orden, si hay una jerarquía, o el año de entrada, o la posición de empleo que tiene, si es jefe o si es colaborador o colaboradora, ¿verdad? Si tiene un orden y una jerarquía. Luego está el nivel por intervalos, donde además de que hay un orden y hay jerarquía, se manipula aritméticamente. Esto normalmente sucede con las escalas. Entonces hay intervalos iguales entre las mediciones, es decir, lo que hablábamos en otras cápsulas. Bueno, en el nivel bajo yo voy a tener de 0 a 24. En el nivel medio voy a empezar en 25, pero como son intervalos de igual medición, entonces yo sumo a 25, le sumo 24, sería 49. Entonces de 25 a 49 es el nivel medio y así sucesivamente. Normalmente lo que hace que un nivel por intervalo sea de esa forma cuando hay estas mediciones es que el 0 es arbitrario, o sea, se pone pero realmente no existe. Por ejemplo, cuando uno mide actitudes, es imposible decir que hay 0 actitud inclusiva, puede haber muy poca, puede ser excluyente, pero hay una actitud. Entonces en el nivel por intervalos el 0 está, pero es como de mentiritas, no es real. En cambio, en el nivel de medición de razón es igual al anterior, hay orden, hay jerarquía, se manipula aritméticamente, hay intervalos iguales, pero el 0 sí es real y es absoluto. Por ejemplo, cuando quiero medir ventas, exposición a redes sociales, ingresos monetarios, hay gente que no trabaja, no tiene un ingreso, entonces tiene 0. Y aquí sí es verdad que no hay del todo. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Cuando yo ya tengo los datos, por ejemplo, a mí me pueden responder una persona, por ejemplo, en este caso, ok, yo le pregunto sobre el estado, me va a decir que es un estudiante egresado. Yo le pregunto sobre género, me va a decir que es femenino. Le pregunto sobre la carrera, me va a decir, bueno, animación 3D, cuántos cursos matriculó, si tiene adecuación, ¿ves? No me responden números, la gente me responde con palabras, con frases, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el motivo, peor, porque si es abierto, no me va a decir, no me va a escoger entre las opciones que yo le doy, sino que me va a decir algo como, quiero saber cómo retirar una materia, por ejemplo. Y también están las escalas, esto que está en rosadito, que no me responde tampoco en números, sino si está totalmente de acuerdo,
de acuerdo, medianamente de acuerdo, desacuerdo, totalmente en desacuerdo. La gente me responde con palabras, incluso si hago un form. Entonces yo tengo que precodificar, ¿okay? Cuando se puede. Por ejemplo, el estado, yo sé que estos son los estados y yo les pongo un número. Y esto lo hace nominal porque no hay ningún orden, igual que con el género o la carrera, ¿verdad? O con preguntas dicotómicas de sí o no. Yo no puedo, por ejemplo, por eso les decía que no siempre se puede precodificar. No necesariamente puedo precodificar el motivo. Probablemente esta codificación salió después. Luego de leer las respuestas, se codifican y se hacen, ¿verdad? Algunas codificaciones, perdón. Y las escalas, normalmente aquí sí hay una medición de intervalo, ¿verdad? Donde totalmente de acuerdo es 4, de acuerdo es 3, medianamente de acuerdo es 1, desacuerdo es 1 y totalmente desacuerdo es 0. ¿Por qué es de intervalo? Porque aquí sí hay orden, hay jerarquía y sí después aritméticamente sumo las respuestas que me van a dar un puntaje. Muy bien. Estas son las codificaciones previas o en el caso de motivo que hacemos después. Y entonces cuando yo tengo, aquí es un ejemplo, cuando yo tengo mis respuestas, en lugar, y voy a devolverme, en lugar de que se vean las respuestas como me las da la persona de la muestra, yo tengo que pasarlo a números, como se ve aquí, para poder dárselo al programa. Por ejemplo, aquí la persona, en lugar de decir muy de acuerdo, dice 4, porque esa es la precodificación que yo le di. Muy bien. Jóvenes, nos vemos. Esto ha sido todo en el caso del ingreso al campo de lo cuantitativo. Cualquier duda me avisa.